Allí van esta mañana los jóvenes y los intermedios, por favor, hermanos. Vamos a ir a nuestras Biblias, hermanos, en esta mañana, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 17, para tener ahí nuestro estudio bíblico. 40 minutos, chao. 40, no. Amén. San Juan capítulo 17, por favor, hermanos. Vamos a leer, por favor, hermanos, desde el versículo 13, desde el verso 13, San Juan 17, 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, pero voy a leer para usted me sigue en voz baja en su Biblia. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren lo que dice el versículo 14, yo les he dado tu palabra. Cristo Jesús, hermanos, vino a darnos la palabra de Dios. Amén, hermanos. De hecho, Cristo Jesús, hermanos, es la palabra viviente de Dios. Eso ya lo hemos dicho. Ahora, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En estos días nos haría muy bien a cada cristiano recordar constantemente este versículo. No somos del mundo, hermano. Cristo Jesús dijo, hermanos, que no somos de este mundo. Porque actualmente tenemos es como una plaga, hermano, como un cáncer que ha caído en los hogares cristianos, en las iglesias, y las bautistas no hemos sido la excepción, hermano. Las bautistas, el cáncer es que creemos que nada más somos de este mundo, vivimos para este mundo, trabajamos para este mundo, nuestra vista solamente está puesta en las cosas debajo del sol. Y tenemos que levantar nuestra vista y ponerla en Jesús. Amén, hermano. Dice, santifícalos, versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados. ¿En qué, hermanos? Esa palabra ahí, verdad, es palabra de Dios. La verdad aquí significa palabra de Dios. Dice Cristo que la santificación del creyente entonces viene por el caso que le hagamos a la verdad o a su palabra. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. En este caso ustedes y su servidor, hermanos, dice, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y ahí, bueno, habla ya de la unidad, hermano, que debe haber como el pueblo de Dios. Pero yo quiero que en esta mañana nos centremos, hermanos, en el versículo 17, en el verso 17, y nos lo vamos a aprender. Yo sé que es facilísimo aprendernos el texto número 17, es un versículo pequeñito, pero es un versículo con el cual estamos familiarizados. Muchas veces lo hemos leído en este pasaje bíblico. Dice Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17, una vez más, Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo sé que usted ya se lo aprendió, entonces no le voy a pedir que me lo repita el versículo, simplemente lléveselo en su mente y en su corazón. Anunciamos el tema hace 8 días de esta mañana, y el tema, bueno, el curso completo se llama El origen de la Biblia. ¿De dónde nos viene la Biblia? Pero en esta mañana la lección número 7 tiene como
título la revelación divina en forma comprobable. La revelación divina en forma comprobable. Ahora, esta es la revelación divina, hermanos. La palabra de Dios es lo que Dios nos ha dado a los seres humanos o a la humanidad para que nosotros le conozcamos a Él. Yo sé que mientras que leamos este libro, hermanos, mientras que leamos la Biblia, van a surgir muchas dudas en nuestra mente. Algunas dudas van a ser aclaradas por la misma Biblia o tal vez por la experiencia de la vida, pero otras dudas, hermanos, se van a quedar con nosotros. ¿Dónde van a ser resueltas o aclaradas nuestras dudas? En la presencia de Dios, hermanos. Entonces lea su Biblia sin temor, lea su Biblia sin hermanos, híjole, es que no entiendo, es que no sé, es que no voy a entender. No, tal vez lo que no entiendo, y sí va a haber cosas que no entendemos, porque así nos pasa a todos los que leemos la Biblia. Entonces, hermanos, en el cielo sus dudas van a ser aclaradas. En el cielo mis dudas van a ser aclaradas, hermano. Entonces, vamos a leer la Biblia porque esa es la revelación divina en forma comprobable. Eso lo queremos ver en esta mañana. ¿Cómo podemos comprobar bíblicamente que este libro es la verdad y la palabra de Dios? Ahorita usted va a tener la oportunidad de participar. Ahora, el propósito de ver esta lección esta mañana, hermanos, es que podamos conocer algunos datos que comprueban la veracidad de la Biblia. Ahora, sinceramente, hermanos, les soy sincero esta mañana, yo no necesito ningún dato para confiar en que este libro es verdad. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Yo no necesito ser convencido por ninguna evidencia de que este libro es la verdad. Yo ya estoy convencido, hermano. Y yo espero que también usted esté convencido de la veracidad de este libro. Este libro es la verdad, hermanos. Ahora, no solamente, hermanos, porque lo dice, sino porque Cristo lo dijo. Dice ahí el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Entonces, si Cristo lo dijo, hermano, eso nos debería ser más que suficiente para confiar, si me permite la palabra, confiar ciegamente en que este libro es la verdad, la palabra de Dios. Ahora, en esta mañana el propósito de este estudio es también que usted y yo podamos explicar por qué la Biblia no contiene errores. ¿Alguien puede decir a propósito, por qué cree usted que la Biblia no contiene errores? Ahora, primero la pregunta, déjeme plantearla de otra forma. ¿Cree usted que la Biblia contendrá errores? ¿Cree usted que la Biblia contiene errores? No. ¿Por qué no? Y ahí está la segunda pregunta. ¿Por qué no? Hábleme, Lesio. Porque es inspirada por Dios. Porque es palabra de Dios, también será una respuesta. Porque Cristo dijo que no tenía. Ahora, alguien para un versículo, nada más un versículo donde diga que la Biblia no contiene errores. Un solo texto. ¿No? ¿No recuerda ninguno? ¿No? Bueno, ahorita probablemente veamos algunos. Ahora, ustedes recuerdan, hermanos, por lo menos un dato del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que comprueben la veracidad de la Biblia. De todo lo que usted ha leído de la Biblia, puede ser historias de la Biblia, puede ser eventos de lo que usted ha leído de la Biblia, al menos un dato, hermanos, un dato del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, porque la Biblia tiene esas dos divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento, al menos un dato que compruebe la veracidad y autenticidad de la Biblia. Un dato. El nacimiento de Jesús, por ejemplo, ¿verdad?
el nacimiento de Jesús. Históricamente, hermanos, el nacimiento de Jesús está comprobado, hermanos, a nivel, no sé, mundial, a nivel internacional. El nacimiento de Jesús. Ahorita vamos a ver otro dato por ahí, hermano, que compruebe que la Biblia es la verdad. El reinado de David, por ejemplo, hermanos. Eso no se puede negar, hermanos. Eso es un evento, hermano, también conocido hermano, ¿cómo se dice? Pues ahora sí que registrado, hermano, no solamente en las crónicas que levantaban las personas que trabajaban para David, sino aún en crónicas de otros reinos, hermanos, se ha mencionado de ese reino de David, y luego después de David, el reino de Salomón, que es la continuidad del reinado de David. Entonces, no solamente los libros de crónicas o de reyes que tenemos en la Biblia registran ese reino, ese reinado maravilloso, sino que aún en las crónicas, por ejemplo, de Babilonia o de Siria o de Egipto, aparece el registro de los años en que David o Salomón reinaron. Entonces, hermano, eso es tremendo. Ahora, la introducción dice así: el hecho de que aboguemos por una confianza inquebrantable en la infalibilidad de la Biblia. ¿Qué significa infalibilidad? Significa que la Biblia no tiene errores. La Biblia es sin error. Ahora, este hecho que aboguemos por una confianza inquebrantable de la infalibilidad de la Biblia no implica el hecho de que no podamos buscar las razones para demostrar la veracidad de la Biblia. Tenemos que buscar las razones, es parte de nuestro estudio bíblico y nuestra, ahora sí nuestro crecimiento espiritual, para que podamos lógicamente enseñar la palabra de Dios a otros. Ahora, si podemos entender la Biblia, también debemos demostrar que sus enseñanzas son verdad. Son verdad. Y la razón, bueno, porque hay mucha gente, hermanos, que cree que la Biblia está plagada de errores, que la Biblia contiene errores, que la Biblia la escribieron ganando almas. Bueno, creo que fue hace como 3 sábados me encontré un hombre que decía, hermanos, que la Biblia lo escribieron hombres. Dice: es que yo no creo en la Biblia porque la escribieron hombres. Yo también creo que la escribieron hombres. La Biblia misma dice que la escribieron hombres, pero fueron santos hombres de Dios. Entonces, cuando encontramos en este mundo, mientras vamos en este mundo, encontramos personas, como en este caso esta persona que me encontré, esa persona va a requerir que yo conozca mi Biblia, que yo le pueda dar argumentos confiables y convincentes de por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, seguramente usted en su experiencia también habrá encontrado personas que no creen en este libro, que no creen en la Biblia. Entonces, ellos necesitan una persona preparada que les pueda guiar y dirigir a creer en la palabra de Dios, y ese probablemente va a ser usted. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, ahora esa es la razón de por qué, hermanos, ¿cómo se dice? Debemos demostrar que las enseñanzas de la Biblia son verdad. El apóstol Pablo, hermanos, afirma que si las escrituras no dicen la verdad, entonces nosotros, hermanos, o nuestra situación como cristianos es muy lamentable. Si la Biblia o las escrituras no dicen la verdad, entonces nuestra situación como cristianos es muy lamentable. Primera de Corintios 15:14. Miren lo que dice Pablo ahí, cómo lo expresa Pablo. Primera de Corintios 15:14. Alguien que lo pueda leer, por favor. Ahí está. Dice Pablo: bueno, si Cristo no resucitó, porque aún en la actualidad hay gente todavía que cree que el asunto de la resurrección es un cuento, que no es verdad. En aquellos días, en los días del apóstol Pablo, también había personas así.
Dice Pablo, bueno, entonces si Cristo no resucitó, si eso no es verídico, si eso no es verdad, si la doctrina de la resurrección no es verdad, entonces nuestra predicación es vana, nuestra predicación es vana y nuestra fe también no tiene fundamento. Y hermanos, así es con toda la Biblia. Si la Biblia no es verídica, hermano, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos creyendo? ¿Y en qué estamos confiando? Ahora, si usted va al Salmo, creo que es el Salmo 22. El Salmo 22, hermanos, está lleno de menciones de cuando Cristo va a la cruz. Y esto, hermanos, es nada más como para poner un ejemplo de que la Biblia es verídica. Dice el versículo 1, por ejemplo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi boca? Y luego eso lo encontramos comprobado en Mateo 27:46, donde Jesús dice: Eloi, Eloi, lama sabactani, que es exactamente lo mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 16: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron o agujeraron. Es la palabra horadaron mis manos y mis pies. Y fue exactamente lo que hicieron con Jesús. Horadaron sus manos y sus pies con los clavos. Recuerde eso. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Exactamente lo que le pasó a Jesús. Ahora, David está profetizando esto, hermano, cientos de años antes de que sucediera. Bueno, la Biblia es la verdad. La Biblia es el Nuevo Testamento, hermanos, confirma que tal cosa, las profecías acerca de Jesucristo, acerca de su nacimiento, como lo que decía el hermano Leoncio, las profecías de Cristo acerca de sus sufrimientos, como lo expresa aquí David, las profecías acerca de su resurrección, por ejemplo, ese texto muy conocido, hermano, es Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Tal vez para Job eso era algo, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a pasar esto? Es como Isaías profetiza 600 años antes acerca del nacimiento de Jesús y del reino que venía sobre sus hombros, del reinado que venía sobre sus hombros. Y tal vez para los profetas y para los hombres como Job, hermanos, y David, hermanos, tal vez no llegaban a entender bien cómo iba a ser eso. ¿Cómo que la Virgen concebirá a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, y etcétera? Hermanos, pero eso todo tuvo su cumplimiento, y eso nos comprueba simplemente que la Biblia, hermanos, es verdad. Así pues debemos demostrar, hermano, que el relato bíblico es verdadero, tanto en sus datos históricos como en la presentación de que aquellos datos contienen un mensaje destinado a suplir la necesidad del ser humano. La Biblia no solamente es un libro cargado de información, es una información que transforma la vida de aquel que deja que su vida sea transformada, hermano. Esa es la Biblia, y ese es el poder que contiene la Escritura. Ahora, hay muchos eventos en la Biblia, hermanos, que son comprobables. Hay muchos ríos que actualmente corren, como el río Jordán, el río Éufrates. Hay montañas como el monte Sinaí, hermano, como el monte Hermón, que todavía está ahí arriba, hermano. Hay montañas, hermano, como el monte de los Olivos, hermano, todavía ahí sigue, hermano, la muralla de Jerusalén.
hermano, lugares como Nazaret, como el lago de Genesaret, como el Mar Muerto, como el Mar Rojo, como aún la ciudad de Egipto, hermano. Ahí sigue en pie la ciudad de Egipto, tal vez ya más moderna que en los tiempos bíblicos, pero esas ciudades como Jerusalén, ahí siguen todavía, hermano. Yo no sé si usted habrá leído en alguna ocasión el libro del Mormón. Yo tengo uno ahí entre mis libros. El libro del Mormón es un libro lleno de mentiras, hermano. Es más, ahí se mencionan ríos, montañas, ciudades que hasta en la actualidad no se ha podido comprobar si existieron o existen. Muchos datos incongruentes, muchos datos que no encajan, datos que no son verdad. Y el libro de Mormón así está, pero la Biblia no, hermano. Usted lee algo en la Biblia, usted lee, por ejemplo, de algún río, alguna montaña, alguna ciudad, algunos personajes, y usted históricamente los puede comprobar, si usted quiere comprobarlos. Ahora, punto número 1, primer pregunta: ¿podemos confiar en los datos históricos de la Biblia? Sí se puede confiar. ¿Y sabe por qué se puede confiar en los datos históricos de la Biblia? Porque se pueden comprobar, hermanos. Para que los relatos bíblicos puedan tener algún mensaje de utilidad para los hombres, primero tiene que ser verdadero. ¿Se puede confiar en los datos históricos de la Biblia? Claro que sí. Veamos algunas evidencias rápidamente. Número 1, podemos confiar en la autenticidad, por ejemplo, de la escritura. Mire, ninguna escritura, hermanos, ninguna literatura clásica, por ejemplo, alguna literatura clásica antigua está tan confirmada como la del Nuevo Testamento. Vayámonos al Nuevo Testamento. Primero, al Nuevo Testamento. Vamos a hacer una pequeñita prueba, hermanos, de comparación entre las evidencias de la literatura del Nuevo Testamento y de la literatura de algunas obras clásicas antiguas. El Nuevo Testamento, y le voy a dar un cuadrito ahorita. El Nuevo Testamento, hermanos, cuenta con copias del año 135 después de Cristo, hermanos. Fíjese bien ese dato. El Nuevo Testamento, lo que es desde Mateo hasta Apocalipsis, cuenta con copias desde el año 135 después de Cristo. Contamos además con alrededor de 13,000 copias que son de los primeros 5 o 6 siglos después de Cristo. Esto nos daría un cuadro comparativo entre el Nuevo Testamento y otras bien aceptadas obras clásicas como auténticas. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, hermanos, la fecha de composición del Nuevo Testamento es entre el año 50 al 70 después de Cristo, cuando los escritores como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Hechos escrito por Lucas también, las 13 cartas paulinas, cuando los escritores de la Biblia comienzan a escribir sus relatos bíblicos que escribieron y todo lo que ellos escribieron. Pablo escribe 13 cartas, les repito, desde Romanos hasta Filemón. Hebreos no se sabe quién lo escribió, pero algunos creen que también fue Pablo. Entonces, hermanos, desde el año 50 al año 70 después de Cristo, desde ahí para adelante, hermanos, hay datos. Se cree que el libro de Apocalipsis es el último libro en ser escrito más o menos en el año 95 después de Cristo. Ahora, las copias más antiguas que tenemos, hermanos, son se hace la escritura original y luego se empiezan a hacer copias de esa escritura original. Y, hermanos, las copias más antiguas que todavía existen en la actualidad, ahora ya no están circulando, hermanos. Esta copia pues es de 1960, que es la versión que normalmente usamos. Pero copias más antiguas desde el año 135 después de Cristo, hermanos, lógicamente ya están en museos. Ahora tenemos una cantidad de 13,000 copias del Nuevo Testamento, diferentes libros, diferentes fragmentos, y desde el año 135 hacia acá, hacia el 2000. ¿Qué estamos, hermano?
2021. Ok, hay otros escritos de un emperador llamado César. De esos emperadores hay escritos desde el año 100 antes de Cristo. Aquí es el dato. Desde el año 100 antes de Cristo hasta el año 44 después de Cristo o antes de Cristo. De esos libros, de esos escritos de César o de los Césares, existen 10 copias. 10 copias, hermano. Tenemos otros escritos de un hombre llamado Platón. Usted en Historia Universal está esto. Usted lo habrá escuchado a Platón. Sus escritos son del año 427 al 347 antes de Cristo. Las copias más antiguas de Platón son del año 900 después de Cristo, hace 1100 años, por así decirlo, de esta fecha hacia atrás, del 900 después de Cristo, y de él nada más tienen 7 copias de sus escritos. Uno más, Aristóteles. Él escribe, hermanos, en el año 384 al 322 antes de Cristo. Las copias más antiguas que tenemos de él son del año 1100 después de Cristo y son solamente 5 copias. Y pudiéramos mencionar otros cuantos. Hermanos, la Biblia es el libro del cual tenemos copias de una forma más antigua y más abundante. Cuando yo estaba leyendo esto, hermanos, yo llegué a una conclusión. Creo que la razón es, número 1, porque es la palabra de Dios. Y número 2, porque Dios no quiere que este mundo tenga una excusa para no conocerle a Él. Hermanos, actualmente, hermanos, Biblias como esta las puede encontrar usted en ocasiones hasta debajo de la cama. Si puedes acomodar los hermanos que llegaron, por favor, madre. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? ¿Me está siguiendo? Actualmente, hermano, usted puede encontrar copias de Biblias así, hermano, aún ya en desuso. Y las puede encontrar, hermano, hasta debajo de una cama. Amén, en un descuido, porque a veces somos bien descuidados con la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Podemos encontrar Biblias, hermano, en un armario, en un librero, hermanos, en los burós de las camas, en ocasiones. De hecho, hay una organización que se llama Gedeones Internacionales, y Gedeones Internacionales, hermanos, coloca Biblias, hermano, en todos los hospitales donde les dan oportunidad de colocar Nuevos Testamentos y Biblias, versión Reina Valera 1960. Hermanos, hay una facilidad increíble en la actualidad moderna para conseguir Biblias. Usted puede adquirir Biblias económicas, aún hasta regaladas, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el pecado aumenta, también aumenta, hermanos, la misericordia de Dios, hermanos, la gracia de Dios. Y creo, hermanos, que bien haríamos en hacerle caso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, es verídica, es la palabra de Dios. Juan 17:17, ¿qué dice, hermanos? De memoria, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es. ¿Quién lo dijo? Jesús. Si lo hubiera dicho yo, usted tuviera permiso de dudarlo, pero si lo dice Jesús, no tenemos permiso de dudarlo. Amén, hermano. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, es un simple vistazo a estas sencillas evidencias que le acabo de dar de cómo la Biblia ha permanecido y en abundancia, hermanos, para que todos la podamos leer y tener acceso a ella. Ahora, esto es la Biblia de acceso en una, ¿cómo se dice, hermano? En una forma física, en forma de libro. Pero si vamos a la forma digital, hermanos, usted puede
leer la Biblia, hermano, puede descargarla gratis. Dice, hermano, ¿es pecado que yo traiga mi Biblia en mi celular? No. Puede traer, ahora, no se acostumbre a solamente leer su Biblia en su celular, porque si un día su celular se le quiebra o se lo roban o se le pierde o se queda el celular, pues se va a quedar sin Biblia. Mejor tráigase un libro así, físico, ¿verdad? Ahora, yo leo mi Biblia, yo leo esta misma Biblia, Reina Valera 1960, la leo en mi celular y usted la puede descargar, hermano, de una forma gratuita. Y puede leerla donde usted quiera. Hay Biblias pequeñitas de bolsillo. Usted puede, hermano, es más, si usted no quiere leer la Biblia, baje la aplicación, hermano, de la Biblia leída y escúchela toda la mañana, si usted quiere. Ahora, yo le voy más como quiera a leer mi Biblia en físico. Entonces, hermanos, lo que yo le estoy hablando es que la Biblia es completamente accesible. No existe, hermanos, un cuerpo de literatura antigua en el mundo que goce de tal riqueza textual como la Biblia y de tal riqueza en accesibilidad como es la Biblia. Número 2, estamos hablando, hermanos, estudiando, hermanos, el origen de la Biblia. Y la clase de hoy se llama La revelación divina en forma comprobable. Y la pregunta, hermanos, que estamos contestando es: ¿podemos confiar en los datos históricos de la Biblia? Y ya dijimos que sí, sí se puede. Pero ahora, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, comprobar realmente, hermanos, que los datos históricos de la Biblia son verídicos, son verdad? Número 1, dijimos, podemos confiar en la autenticidad de la Escritura. Ya dijimos que sí. Número 2, podemos confiar en los datos históricos de la Escritura. Y eso está un poquito más extenso, pero vamos a ver hasta dónde le podemos avanzar. Podemos confiar en los datos históricos de la Escritura, hermanos. El medio científico usado para comprobar datos históricos es la arqueología, hermanos. La arqueología. Ahora, vamos a ver qué nos dice la arqueología acerca de los relatos bíblicos. Vamos con el Antiguo Testamento. ¿Cómo es? Ahora, ¿podemos nosotros comprobar la Biblia con arqueología? Sí, hermanos, sí se puede. Mire cómo está esto. Datos del Antiguo Testamento. Primeramente, el origen del pueblo hebreo. El origen del pueblo hebreo. Bíblicamente, hermanos, se nos relata el origen del pueblo hebreo. Pero ese pueblo ya desapareció. Ya no existe. Ya no está en la tierra. ¿Usted qué piensa? Sí existe, hermanos. El pueblo hebreo, hermanos, está resurgiendo. De hecho, en 1946, el pueblo ha sido, el país de Israel ha sido reconocido, hermanos, como un país independiente. Y, hermano, mire, actualmente el país de Israel es una potencia mundial ya. Hermano, el pueblo hebreo ha sido un pueblo de los pueblos más maltratados del mundo, se puede decir, de la tierra. El pueblo hebreo, usted recuerda, hermano, cómo empieza por los relatos bíblicos que tenemos en la palabra de Dios. El pueblo, cómo descienden 70 personas, que era la familia de Jacob. Ahí comienza el pueblo de Israel. A Jacob les cambiado el nombre de Jacob a Israel por el ángel. Comienza el pueblo ahí, hermanos, el pueblo de Israel. Cuando entran a Egipto a causa de una tremenda sequía, una hambre que hubo en todo el área de donde ellos vivían, incluyendo Egipto. Hermanos, ¿cómo entra el pueblo de Israel con 70 personas a Egipto? Normalmente, hermanos, esas ciudades establecidas, hermanos, cuando un pueblo entraba ahí, hermano, ese pueblo pequeño era absorbido por aquel país, por aquella nación ahí, y en pocos años ya el pueblo que había entrado ahí de visitante ya no existía, porque se había mezclado con la gente de ahí, y ya el pueblo había desaparecido. Con los hebreos no pasó eso. Es más, desde un principio fueron separados allá en la tierra de Gosén,
Ahí les fue adjudicada esa tierra para que ahí cultivaran, para que ahí pastaran sus animales y allí vivieran. Y el pueblo no se esa era la razón de por qué Dios les prohibió a ellos mezclarse, hermano, con las demás personas. Porque Dios quería un pueblo propio, un pueblo de Él, un pueblo celoso de buenas obras y todo esto. Entonces, hermano, el pueblo de Israel desde ahí viene, hermano, de ahí el pueblo de Israel, hermanos, luego sufre un segundo ataque que es, hermanos, el hecho de entrar a Egipto ya era ¿cómo se dice, hermano? Una desventaja. Luego, hermanos, de ahí surge el segundo ataque, que es cuando el rey faraón, hermano, manda matar a todos los niños y solamente preservar la vida de las niñas. Para lo mismo, para aniquilar ese pueblo, pero no pudo. Y hermanos, después sale el pueblo, es esclavizado ahí por 430 años en la Biblia. 430 años, hermano, esclavizado ahí. Bueno, son muchos años. Cualquier pueblo hubiera desaparecido bajo el látigo de los egipcios, pero el pueblo de Israel resurge, hermanos, sale de ahí, hermanos, y comienzan una travesía, hermanos, tremenda por el desierto por 40 años, llegan a la tierra de Canaán y, hermanos, comienza su despegue, hermano, ya, y se hace una tremenda nación. Y aún en nuestros días, hermano, el pueblo de Israel, hermano, sigue. Usted recuerda históricamente también cómo Hitler quiso aniquilar más de 7 millones de judíos muertos, asesinados en los campos de concentración alemana. Pero aún así, bueno, el pueblo de Israel sigue. ¿Sí me está siguiendo, hermano? El origen del pueblo hebreo es una prueba, hermanos, irrefutable de que lo que la Biblia dice, hermano, es verdad. Los antecesores de Israel, de acuerdo a la Biblia, provienen de Mesopotamia, es ahí donde sale Abraham. Los hallazgos arqueológicos coinciden, sin lugar a dudas, con el hecho de que exactamente los antecesores del pueblo de Israel provienen de Mesopotamia, como la misma Biblia relata. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Ese es número 1. Datos del Antiguo Testamento. Luego tenemos el dato número 2, la Torre de Babel. En Génesis capítulo 11, versículo 1, si usted va ahí, por favor, hermanos. Génesis capítulo 11, versículo 1. Por favor, hermano, vaya ahí a su Biblia. Génesis 11:1. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? Ok. Según ese versículo, gracias, hermano, se nos dice que antes de la Torre de Babel existía un solo idioma. Tenía entonces una sola lengua. Hay dos hombres, hermanos, aquí que quiero mencionarles, Max Müller y Alfredo Trombetti. Estos dos hombres, hermanos, aseguran poder trazar el origen común de todos los idiomas. Además, existen en Mesopotamia enormes estructuras llamadas sigurats. En Babilonia existe un llamado Temen Anki, casa del fundamento del cielo y de la tierra. Casa del fundamento del cielo y de la tierra. Ahora, aunque se encuentra en ruinas, se cree que pudo tener 90 metros de altura. Esa mentada casa del fundamento del cielo y de la tierra. Fíjense, 90 metros de altura. El historiador griego Heródoto afirma que esta construcción o este sigurat tenía una escalera circular y 7 torres. También se sabe que en la lengua acadia, Babel se traduce como Bab-ili. Esta raíz es muy similar a la palabra hebrea Balal, que significa conducir. Hermano, ese dato ahí está todavía.
No ha desaparecido la evidencia de la Torre de Babel que menciona Génesis 11:1. Uno más, vamos a ir más rapidito, porque yo sé que hay muchos datos. De hecho, la Biblia, hermano, está llena y el mundo, hermano, antiguo está lleno de evidencias de evidencias arqueológicas que nos comprueban que los relatos bíblicos son verídicos. El nombre Abraham, en muchos de los hallazgos de la región mesopotámica, donde Abraham vive, se han encontrado tablillas con nombres como Abarama o Abamrama o Abamraam, que pueden significar en hebreo grande por su padre. También en las tablillas que se han encontrado, encontradas en Siria en 1973, aparece el nombre de Aburama. Parece que este nombre era popular en aquella época, lo cual confirma que la Biblia no inventó ese nombre. Realmente el nombre de Abraham existió. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Las murallas de Jericó. ¿Usted ha leído acerca de las murallas de Jericó? ¿Qué les pasó a las murallas de Jericó, hermanos? Se derrumbaron por el poder de Dios. Hay un arqueólogo, hermanos, que se llama el arqueólogo Gabstank. En sus trabajos en 1930 a 1936 halló indicios de murallas destruidas violentamente como caídas hacia afuera, y también indicios de un gran incendio. Ahora, todo esto, hermanos, en el lugar llamado hoy, existe el lugar, pero hoy no se llama Jericó, hoy se llama Tel el Sultán, y que corresponde a la antigua ciudad de Jericó. Ahora, un ataque armado, fíjese bien esto, un ataque armado tiraría las murallas normalmente hacia adentro, no hacia afuera. Y de hecho, casi siempre, los muros cuando se derrumban hacia adentro, no hacia afuera. Mas, sin embargo, hermanos, lo que el arqueólogo encuentra en esta ciudad, que corresponde a la ciudad de las palmeras, que es Jericó, los muros están caídos hacia adentro. Los arqueólogos piensan que fue un terremoto. La otra vez estaba mirando yo un documental acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Usted la ha leído, hermano. En Génesis 19, cuando Lot tiene que salir, lo tienen que echar los ángeles, y cómo cae fuego del cielo. Y hermanos, las personas que no son cristianas, las personas que no van con la Biblia, siempre quieren encontrar una explicación a los eventos bíblicos o milagros bíblicos. Y ese hombre decía en su documental, hermanos, no recuerdo cómo se llama el documental, usted lo puede encontrar tal vez en YouTube, porque creo que yo lo estaba mirando. Y hermanos, decía que hubo una explosión de un volcán y que subió la lava del volcán y luego descendió en forma de lluvia sobre Sodoma y Gomorra. Esa es la explicación que él estaba dando acerca del acontecimiento cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. Ahora, yo pensé, bueno, Dios puede usar un volcán, ¿sí o no? Dios es el dueño de toda la creación. Dios quien controla los volcanes, los ríos, la lluvia y todo eso. Entonces, hermano, Dios pudo haber usado un volcán también y hacer que la lava subiera más de lo normal y luego cayera la lumbre en forma de lluvia. Para Dios no hay nada imposible, hermano. Pero de que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego que cayó del cielo, eso es verdad. La Biblia lo enseña así. Lo de las murallas es lo mismo. El relato de las murallas
de Jericó está en Josué 6:20. Luego tenemos otra evidencia, Mardoqueo también, hermanos. Mardoqueo hay una ciudad llamada Bopsipa, donde se halló una tablilla que registra el nombre de un tal Marduca, que en lenguaje babilónico significa Mardoqueo. Y usted recuerda la historia de Mardoqueo y su sobrina, algo así era, ¿verdad? Entonces, hermano, tremenda la historia ahí de Esther y todos ellos. Entonces, esos son datos del Antiguo Testamento. Y pudiéramos mencionar, hermano, hay muchas más cosas, hermano, que se pueden mencionar, como en la evidencia del río Éufrates. No mencionamos ningún valle, no mencionamos ninguna montaña, y ahí están las montañas, ahí están los valles todavía. Lo que la Biblia nos dice que existió en su momento, hay cosas que no han sido destruidas, hermano. Siguen en pie, como el río Jordán, por ejemplo, donde Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí sigue el río Jordán, y creo que el río Jordán está siguiendo su mismo cauce que hace 2000 años, hermano. Tremendo eso, hermano. Ahora, vamos a datos del Nuevo Testamento. El estanque de Siloé. Juan 9:7. Al sureste de Jerusalén se localiza aún en estos días la fuente, hermanos, de agua donde Jesús sanó al ciego, de acuerdo al relato de Juan 9:7. ¿Alguien puede leerlo? Juan 9:7. Ok, ahí está el relato bíblico, histórico, de este ciego al cual Cristo envía a lavarse al estanque de Siloé, y luego este hombre regresa ya viendo. Actualmente los árabes lo llaman Ain Silván. Ahora, yo no sé si esta es la verdadera pronunciación árabe, yo no sé árabe. Si alguien sabe árabe, pues que me diga, ¿verdad? Ain Silván, que significa fuente de Siloán. En esta fuente desemboca el túnel de Ezequías. En Segundo de Reyes, el túnel que se menciona en Segundo de Reyes 20:20. Y hermanos, es la misma fuente, el estanque de Siloé o Ain Silván, como le llaman los árabes. Ahora, otro dato del Nuevo Testamento, el maestro Gamaliel. ¿Quién fue educado a los pies de Gamaliel que usted recuerde en la Biblia? Pablo, ¿sí? Pablo, díganos sin miedo, hermano. Pablo mismo dice, hermano, que él es educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un maestro de la ley de los tiempos del apóstol Pablo. Y Pablo se sentó como alumno a los pies de Gamaliel para ser instruido bíblica y religiosamente. En las catacumbas de Betzarim, en la sección llamada tumba de los patriarcas, se halla una tumba con una inscripción en hebreo y griego que dice: esta tumba es del rabí Gamaliel. Ahí está esa tumba, en las catacumbas de Betzarim. Ahora, esto es allá cerca de Jerusalén, en Israel. Probablemente el maestro de Pablo o de alguno de sus descendientes. Hechos 22:3, perdón. Hechos 22:3 es donde vamos ahí, bueno, por favor, alguien que lo pueda leer. Hechos 22:3. Miren lo que dice ahí, por favor, la palabra de Dios, para que no le quede la duda. ¿Qué dice, hermano? Ok, hermano, gracias. Judío, nacido en Tarso de Cilicia, ciudad también que existe, hermanos. Ahora, mire, hermano, un dato curioso sobre todos estos lugares y cosas. Tal vez los nombres han cambiado, hermanos.
Tal vez los nombres ya no son los mismos como se menciona aquí, pero las ciudades siguen siendo las mismas, siguen estando en el mismo lugar. Entonces ahí, hermanos, en esas catacumbas, hermano, es como un panteón, hermano, pero nada más un panteón. Normalmente los judíos, hermano, hacían las tumbas en los paredones, hermano, hacían como cuevas, hermano, ahí para, recuerden donde estaba ubicada la tumba donde Jesús fue sepultado. Era una cueva en un jardín de Getsemaní, creo. Entonces, hermano, lo que le digo es que en esas catacumbas ahí sigue esa tumba donde la inscripción de la lápida dice que esa tumba es de el maestro o Rabí Gamaliel. La muerte de Herodes. Un relato similar al de Hechos 12:23 se encuentra en Antigüedades. Antigüedades es una obra histórica de un historiador llamado Flavio Josefo. Ahora, le recomiendo yo, si usted quiere saber, hermano, quiere conocer historia acertada de los judíos, compre los 2 tomos de Flavio Josefo, que es Antigüedad de los Judíos y las guerras de los judíos. Y léalos, no nada más los compre, los tenga de adorno, búsquelos, hermanos, esos libros, léalos y verá cómo esos datos que da el historiador Flavio Josefo coinciden con los relatos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y luego parte de la vida del apóstol Pablo. Es tremendo esto, hermano. Entonces, según este historiador, Flavio Josefo, si cree que se le va a olvidar el nombre, apúntelo. Flavio Josefo, según él, todo sucedió en el teatro de Cesarea de Filipo, hoy completamente descubierto. Lo que dice en Hechos 12:23. ¿Alguien puede leer Hechos 12:23? Por favor, hermanos, por favor, ayúdenme. Hechos 12:23. Ok, ese relato bíblico histórico de lo que le sucede al rey Herodes, cuando él no le da la gloria a Dios y al momento cae muerto y se lo tragan los gusanos, según Flavio Josefo, hermanos, este evento sucedió, hermanos, en el teatro de Cesarea de Filipo. Ese teatro hoy está completamente descubierto, ya lo ubicaron y ya los arqueólogos lo sacaron a flote, lo descubrieron. Posiblemente ahí Herodes impartía justicia, lo usaba para impartir justicia. Dice Josefo que el rey se presentó vestido con ropa de plata, hermanos, y que al brillar daba una apariencia angelical. Imagínense, si nada más una ropa, usted se viste con ropa blanca y sale a la luz del sol y hasta brilla, ¿verdad, hermano? Ahora imagínense este hombre vestido con ropa de plata. Qué tremendo, hermano. Daba una apariencia imponente, por lo cual la gente lo empezó a aclamar como Dios, como Dios. O sea, que sienten los jóvenes. Hacen mucho ruido. No se crean. ¿Ya? Por eso es que la gente, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué la gente comenzó a gritar en esa ocasión voz de Dios y no de hombre? Bueno, según el historiador Josefo, es porque este rey, Herodes Antipas, fue vestido con ropa de plata ahí a ese lugar. Entonces pues brillaba muy bonito, hermano. Sí, hay un árbol que se llama álamo plateado. ¿Lo ha visto usted, hermano? De hecho ando en busca de 2 álamos plateados, hermano. Si alguien los puede donar está bien, hermano. No se crea, hermano. Cuestan 350 pesos cada uno, tan chiquitos, hermano. Mire, hermano, ese árbol, álamo plateado, tiene la hoja, su característica distintiva y muy bonita. Por un lado tiene la hoja blanca y por otro lado tiene la hoja verde.
Y cuando las hojas son movidas por el viento, pues hace esto, hermano, y se ve muy precioso. Ahora, imagínense, hermano, este rey, Herodes, vestido completamente de plata. Por eso la gente comenzó a aclamarlo y a gritar, voz de Dios y no de hombre. Y él no fue sabio para decir, no, espéreme, yo no soy Dios, yo soy hombre igual que ustedes. Él recibió la aclamación, aceptó la aclamación, y por eso es bíblicamente que cae ahí y los gusanos lo devoran en frente de sus seguidores. Según este relato, ahí mismo al rey le atacó un agudo dolor en el vientre. Según Flavio Josefo, lo llevaron al palacio y a los 5 días murió. Corrió un rumor acerca de que había sido envenenado. Otro aseguraba que el rey había muerto de una enfermedad. Entonces, ¿de qué? Bueno, simplemente Dios lo mató y ya. Pero ahí está la evidencia, hermano. Ahí está todavía ese lugar, hermano, donde este rey muere. Y le repito, hay un lugar llamado la calle derecha también, que Pablo menciona, la calle derecha. Filemón, Onésimo, el amado amigo de Pablo, que recibiera la carta apostólica, tenía un esclavo. Es muy probable que, bueno, hay, hermano, tantas evidencias en la Biblia de que los relatos bíblicos históricos son verídicos, hermano, son verdad. Y hermano, no, si nosotros quisiéramos negar lo que la Biblia dice, pues caeríamos, hermano, en una ignorancia, porque es realmente en lo que uno cae cuando uno quiere negar algo que no se puede tapar con un dedo. Usted no puede negar la existencia del sol. Ahí está, arriba, hermano, el sol. Usted no puede, y yo no puedo negar la existencia de la veracidad de este libro, porque hay muchísimos cientos y cientos de pruebas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que este libro, hermano, es verdad. Amén, hermano. Bueno, ahí le vamos a parar, hermano. El estudio no ha terminado, pero ahí vamos a parar por cuestión de tiempo. Entonces vamos